La unidad uno se denomina Bases filosóficas de la metodología de la investigación. Desde este punto de vista, estas implican los presupuestos teórico-metodológicos que sustentan la producción de conocimientos. El primero de los cuales se refiere a la forma como se entiende la filosofía. Y esto va a depender desde cuál corriente o autor se asume. En el material que está en el aula virtual yo coloqué la definición de filosofía de Kant y de Hegel, pero acá quiero comenzar con una postura de Forney-Betancourt del 2021, que en un artículo que lo denomina Filosofar para la época actual, plantea que la filosofía se muestra como una fuerza espiritual que documenta que la humanidad tiene reservas aún para reaccionar y reorientar el curso de la historia humana. Con ello, su práctica sería a su vez como una convocatoria clara y decidida a la constitución de alianzas que se necesitan hoy para mejor poder responder por el desafío antropológico de nuestra época. Entonces podemos ver tres elementos. Primero, que él plantea la filosofía como una fuerza espiritual que él dice que molesta porque confronta cuál es la situación actual de la humanidad. Segundo, él plantea que la filosofía documenta que aún hay fuerzas y reservas para reorientar la historia humana. Y por último, promueve las alianzas para responder de la mejor manera a este desafío antropológico de la época actual. También inicié con una cita de Eduardo Vázquez, un filósofo venezolano que en 1994 señala, con base a Kant, que los pedagogos son filósofos que ignoran ser tales y los filósofos son pedagogos aunque no quieran admitirlo. Entonces pensé esto porque en este grupo hay tanto pedagogos como filósofos y de distintas profesiones y que nos une una idea común y es, como decía uno de los participantes, prepararnos para intentar participar en el cambio. Dice Vázquez en función de Kant que la misión del pedagogo es enseñar al hombre a ser libre y que se atrevan y sepan servirse de su propio entendimiento, que al enseñar a pensar es enseñar a ser libre y que por su parte el filósofo no solo es el que busca la verdad, sino que al hallarla la transmite a los hombres. Es decir, que todos, de alguna u otra manera, estamos en el mismo fin. Volviendo sobre las bases filosóficas de la metodología de la investigación, yo tengo tiempo utilizando una definición de investigación de Guadarrama 2008 que dice que es la producción de conocimientos nuevos, asumiendo que es un acto creativo y constructor de una nueva realidad que anteriormente no tenía existencia propiamente dicha, al menos de la forma que emerge de las manos del investigador. Me pareció interesante esta definición porque fíjense que él dice que emerge una nueva realidad, al menos para el investigador que en ese momento la está trabajando. Y es una costumbre en nuestras universidades que muchas veces le decimos a los estudiantes, no, no trabajes ese tema porque ese tema está muy trillado. Y un poco lo que de alguna manera yo vengo creyendo y planteando es que nunca un trabajo va a ser igual al otro si realmente el investigador se involucra, porque su planteamiento, su postura, sus creencias, su formación, en síntesis, su base filosófica nunca es igual al de otra persona. En cuanto a la metodología de la investigación, asumo lo que plantea UGA 2015, quien señala que opera como eslabón teórico práctico que instrumentaliza una práctica específica del modo de producción de conocimientos, en tanto articula las instancias teóricas y metódicas a través del cual un determinado método despliega protocolos, reglas y procedimientos para realizar una investigación. Todos conocemos que la metodología de la investigación es definida como la ciencia de los métodos. Pero UGAS entonces establece que esta metodología hace el enlace entre lo teórico y lo práctico, que se despliega en el método. En la lámina vemos entonces que la metodología es lo que hace la investigación científica y la filosofía explica por qué esa metodología se considera científica.
En este sentido, la investigación siempre se ejecuta desde una perspectiva filosófica y epistemológica determinada, por lo que es recomendable tratar de precisarla para conocer sus posibilidades y límites, es decir, hacer explícitos los principios filosóficos que sustentan un tipo de metodología de la investigación. En muchas ocasiones no hay una total claridad acerca de cuál es la corriente de pensamiento filosófico con la cual el investigador realiza su análisis. Cada uno poseemos una cosmovisión única del mundo y del hombre, una forma de pensar que moldea nuestra vida y nuestras acciones, solo que no siempre es totalmente consciente. Por eso al incursionar en el proceso de investigativo es importante ser explícita estas posturas. Solo así se podrá lograr producir conocimiento que nos transforme como personas y al colectivo donde participamos. Esta lámina trata de resumir los aportes de la filosofía a la investigación, que son entre otros la fundamentación epistemológica y metodológica, la asunción de la realidad como totalidad social, siempre provisional, y la posibilidad de distancia crítica innovadora. En este sentido, el análisis filosófico va a permitir que revisemos lo que estamos haciendo en la investigación, cómo se están utilizando los métodos y al modificar nuestro hacer, introducir innovaciones. En tal sentido, uno de los planteamientos de la actividad de evaluación es que analicen desde diferentes corrientes filosóficas algunos métodos de investigación, que es lo que nos va a permitir ver cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo para poder introducir modificaciones. La terminología corriente filosófica es una convención que permite organizar la diversidad de autores y de pensamientos alrededor de los contenidos de su propuesta. En tal sentido, en cada periodo de la historia han surgido numerosas corrientes filosóficas, al punto que algunos piensan si realmente son nuevas o simplemente visiones actualizadas de las originales. Así el pragmatismo, si bien es una corriente clásica, también aparece renovado en la contemporaneidad. En relación a esta variedad y multiplicidad de corrientes filosóficas existentes a lo largo del tiempo, el doctor Santiago Moreno, en el año 2006, cuando hacíamos el primer libro de Transcomplejidad, que participaba con nosotros, señalaba que solo son dos los grandes sistemas de pensamiento filosófico universal, el realismo y el idealismo, pero que estos han evolucionado en cada época. Al respecto señala Díaz 2005, en tono de pregunta, ¿y si es que todas las grandes corrientes filosóficas están hechas con la misma materia y se presentan como variaciones musicales sobre un tema determinado? Y lo complementa Padrón porque en el 2007 él incorpora, además del idealismo y realismo, el racionalismo y el empirismo. Y con estas cuatro corrientes filosóficas hace un cruce de la cual surgen cuatro enfoques epistemológicos. Si bien él lo hace con otra intención, de alguna manera está confirmando lo que dice Moreno y lo que pregunta Díaz, porque él no incorpora otras posibilidades de cruce en estos planteamientos. El doctor Magín Rodríguez, otro venezolano, en el 2008, quizás buscando cómo ubicar el pensamiento de otro venezolano que se llama dialógico complejo y que de alguna manera nosotros asumimos como transcomplejidad. Él hace también una evolución histórica de las corrientes filosóficas. El cuadro yo lo hice con base a su planteamiento y entonces él señala que el realismo, según los cuales los objetos están ahí, independiente de cómo los vea el sujeto, se deriva el empirismo en el siglo XII. Esta corriente afirma que se puede conocer la realidad solo a través de los sentidos, de la experiencia, por medio de la percepción, y en el siglo XIX asume la denominación de positivismo. Luego en el siglo XX el de positivismo lógico, y en la época actual él señala que es la diferencia en dos vertientes, funcionalismo y pragmatismo. Por su parte, el idealismo, que afirma que las cosas no son independientes del hecho de ser pensadas, es decir, que los contenidos del pensamiento equivalen o tienen correspondencia o son inseparables de la realidad, se deriva en el siglo XII
al racionalismo. Para esta corriente, el medio para producir conocimiento es la razón. Y en el siglo XIX evoluciona hacia la hermenéutica, que en el siglo XX se diferencia en tres vertientes: fenomenología, materialismo histórico o marxismo, y lo que él llama una corriente emergente o teoría de sistema. En la época actual, la fenomenología evoluciona hacia el interpretativismo, el interaccionismo simbólico y el humanismo. Por su parte, el materialismo histórico o marxismo evoluciona hacia la teoría crítica. Y en cuanto al paradigma emergente, él lo diferencia en cuatro vertientes: estructuralismo, constructivismo, ecológico y el complejo dialógico. Barrera también hace algo parecido, buscando ubicar al holismo. En 1999 habla de modelos epistémicos originarios y derivados. Este cuadro también lo tienen en el material. Si bien no es propósito de esta unidad explicar las corrientes filosóficas, no obstante en el material yo coloqué en la presentación varias clasificadas desde la época antigua hasta la época contemporánea, y quise hoy traer una lámina donde aparecen algunas de las corrientes filosóficas contemporáneas, que si bien algunas no son totalmente nuevas, se asumen como tales por sus desarrollos más recientes o por las posibilidades que aún pueden representar. Entre estas se considera el existencialismo, el pragmatismo, evolucionismo, vitalismo, postestructuralismo, que aparece también anteriormente estructuralismo y postestructuralismo, y específicamente a nivel de Latinoamérica, la filosofía incultural y la filosofía intercultural. Siempre que yo he trabajado cualquier material que tenga que ver con filosofía, epistemología, siempre trato de, en algún momento, buscar qué hay a nivel de Latinoamérica. El último punto que yo considero en esta unidad son los métodos filosóficos. No con la idea de discutirlo, porque ustedes lo han venido haciendo a lo largo del postdoctorado, sino con la idea de recordarlos para, digamos, esa actividad de evaluación que me planteé. Si nos preguntamos qué son los métodos de filosofar, implica reconocer que lo que sirve a la filosofía y de lo que sacan provecho otras disciplinas es de la riqueza conceptual de la discusión, que está ligada al desacuerdo, el debate y la apertura de sus preguntas. Los métodos de la filosofía deberían tender a acercarse a los mejores planteamientos posibles para los problemas que no tienen una única alternativa, de forma que la elección queda en manos de cada persona, no de la razón o de la verdad. Si uno hace una revisión en internet, se va a dar cuenta, y de algunos materiales compañeros de ustedes, se va a dar cuenta que los métodos de la filosofía también han variado de acuerdo con los distintos sistemas, corrientes y pensadores. Esta lámina que yo presento la tengo desde el 2016. Y casualmente un autor de los que revisé, Estuardo 2016, señala que la mayéutica es un método que ha sido recuperado por la filosofía práctica para desterrar errores, que el método trascendental sigue presente en la filosofía contemporánea y se encuentra en el fenomenológico, que el analítico lingüístico se sigue utilizando, aunque se queda en un uso muy limitado del lenguaje, y que el fenomenológico ha sido utilizado sobre todo en la filosofía política y la cultura, pero hoy veíamos que también muchas universidades lo utilizan. Y plantea este autor que gran parte de la filosofía actual se basa en el método hermenéutico. Algo tenemos que estar claro, que el dominio de la filosofía implica hacer un recorrido en la historia, quizás viéndolo desde el planteamiento de algunos de estos autores, sabiendo que ninguno es una verdad absoluta y que, como lo decía yo en las discusiones filosóficas, siempre surge una nueva pregunta que profundiza la discusión y que precisamente no es llegar a acuerdos. Yo finalicé con dos interrogantes. Una, y es que de alguna manera en este material o en esta conversación
hemos planteado la fenomenología como corriente filosófica, como método filosófico y como método de investigación. Que cómo ven ustedes esa postura, qué opinan, qué realmente sería lo más adecuado o prefieren mantenerlo como está, utilizándolo en los tres niveles. Y de ser así, yo planteaba que evidentemente entonces uno de ustedes pudiera trabajar únicamente la fenomenología y discutirla desde las tres aristas, como plantea un compañero de ustedes, con respecto al pensamiento complejo. Lo que pasa es que en ese momento yo no, yo quería que se mantuviera un cierto orden y que ustedes como filósofos pedagogos saben que debe ser así, porque podría confundir a otros si no lo aclaramos. Ahora sí lo podemos aclarar. Por otra parte, también dejé otra interrogante, y es que recordando de nuevo Moreno 2006, que como les decía, un profesor de la Universidad de Carabobo que trabajó con nosotros cuando hicimos el primer libro de Tres Complejidad, ¿qué opinan ustedes de esta postura que él señala que solo son dos los grandes sistemas del pensamiento filosófico universal: realismo e idealismo, y que han evolucionado en cada época?